Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquema. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir una muy interesante conversación con una profesional de un área que en los momentos que estamos viviendo son muy oportunas las informaciones que puede traernos de manera muy específica a lo que representa la base fundamental de la sociedad, que es la familia. Vamos a conversar con la psicóloga escolar Indira de la Cruz, quien es especialista en lo que tiene que ver con terapia familiar y de pareja, y en otras áreas que involucran la conducta humana, pero principalmente en este orden. Gracias, licenciada o magíster, por estar con nosotros en Sin Esquemas. Y de nuevo, nuestro público va a recibir informaciones muy oportunas y útiles de parte suya. Gracias por invitarme. Feliz, Alberto, de poder estar aquí compartiendo con usted y poder juntos hacer de la psicología, poder llevarla realmente, normalizarla y poder llevarla a la su audiencia y poder hablar un poquito y conversar sobre los temas de salud mental tan importantes. Qué bien. Cuando decimos sistema familiar, o sea, ¿qué diferencia hay cuando hablamos de sistema familiar y cuando hablamos de familia? Y vamos a conectar eso inmediatamente. ¿De qué manera el sistema familiar en estos 2 años y algo que tenemos, ya, bueno, 2 años no, casi 2 años, en pandemia, ha sido impactado, ha sido afectado? ¿Y cuáles son las cosas más comunes que la profesional de su área ha recibido en ese orden en esta época de pandemia? Sí, en terapia familiar sistémica, cuando hablamos de sistema familiar, estamos hablando de un conjunto de personas que interactúan entre sí y se afectan unos con otros. Estamos hablando de un sistema, como el sistema circulatorio, como el sistema digestivo. Hay un conjunto de órganos que están interconectados y desde el punto de vista biológico, ellos están interconectados y se afectan unos con otros porque para que el sistema funcione, tienen que estar todos también funcionando bien los órganos de ese sistema. Entonces, la teoría sistémica, que es una de las corrientes de la psicología, que es hermosísima, nos muestra que la familia funciona también como la parte biológica de nuestro cuerpo, como los sistemas. Somos miembros que estamos danzando una danza dentro de una danza emocional, dentro de lo que es la familia, pero es una danza emocional. No importa si uno está en la China, un miembro, dos están en el hogar. Entonces, vamos a danzar y estamos conectados emocionalmente y vamos a realizar una danza. Cuando un miembro del sistema o la familia está enferma, o el sistema está enfermo, los miembros comienzan a presentar síntomas y se produce la enfermedad. Igual que el sistema respiratorio o circulatorio, va a haber una enfermedad cuando alguna parte de ese sistema, un órgano, está dañado. Claro. Entonces, esa es la teoría sistémica. Ve al individuo como un todo, como una parte de un sistema. No lo ve como un individuo solo, sino como parte de un sistema, la familia y la sociedad. ¿Y qué indicadores de alerta más común y son las que hacen que a usted como profesional, cuando se le acerca alguien que quiere tratarle una situación de este tipo vamos a decir problemas Sí, en cierta forma, conflictos dentro de la familia? ¿Cuáles son esas alertas más yo diría, claras, que ya usted le llama inmediatamente a analizar en conjunto el sistema de la familia? Sí, anteriormente me preguntaste del impacto de la pandemia. ¿Verdad? Sí, sí. Y no te pude responder porque también me concentré en la familia y en el sistema, pero podemos contestar las dos. Sí, claro, claro. Sí, entonces básicamente la pandemia sí vino a impactar el sistema familiar y definitivamente lo desequilibra. Hay una danza que cada familia danza diferente y la pandemia fue un evento inesperado que nadie estaba esperando, ninguna la humanidad, nadie. Y entonces viene, impacta y desequilibra a la familia y rompe lo que nosotros llamamos la homeostasis familiar o el equilibrio natural del sistema familiar. Cada familia con su danza. Entonces lo rompe y produce múltiples trastornos, pérdidas, duelos y disfunciones en el sistema, que fue lo que vimos estos últimos 2 años en consulta. Entonces nosotros normalmente tratamos todos los trastornos que vimos por la ansiedad crónica que se produjo a raíz de este evento inesperado que produce una crisis familiar y sube los niveles de ansiedad en la familia, una ansiedad crónica. Entonces ahí tuvo la familia que reinventarse, que readaptarse inmediatamente. Pero contestando a la segunda pregunta, nosotros los terapeutas familiares generalmente nos llevan diferentes
pacientes identificados, como decimos nosotros. Nos llevan el niño que tiene un tema de sueño, o un tema de pesadillas, un tema estudiantil, o un bullying del colegio. Nos llevan la esposa en depresión, puede ir, o puede ir por una infidelidad, una pareja, o pueden ir porque están desgastados y sienten que hay algo que falta y no saben qué está pasando y quieren trabajar y cuestionar. Puede haber ataques de pánicos, ansiedad, puede haber esquizofrenia, o sea, puede haber cualquier tipo, puede llegar cualquier síntoma, paciente identificado. La diferencia con la psicología clínica, en la teoría sistémica, cuando nos llevan el síntoma, nosotros le compramos el síntoma a la familia y le decimos, ok, vamos a trabajar con este síntoma, pero entendemos que es parte de un sistema y que solamente es un síntoma de todo el sistema que está avanzando mal. O sea, que no puede manejarse de manera aislada. No. O sea, que hay que inmediatamente integrar. Totalmente al sistema. Al principio hay algunas personas que no quieren entrar al sistema, no quieren integrar el sistema familiar, y trabajamos con el paciente, porque aún con ese solo paciente que decida ir y que los demás no quieran asistir a la terapia familiar sistémica, pues entonces nosotros con ese solo comenzamos a provocar cambios en esa persona y a trabajar todo su parte emocional, y va a generar cambios que cuando vaya a su sistema de nuevo, como no va a danzar igual, sino que va a provocar un efecto dominó, claro, y va a haber cambios en todos los miembros del sistema, van a entrar en crisis, entonces van a venir también ellos a terapia. Es indiscutible que lo ocurrido con la pandemia fue un evento que nadie se imaginaba la magnitud, el alcance, el impacto, porque yo creo que no lo hemos vivido ninguno. Yo no recuerdo en mi edad que tengo. Nuestra generación no vivió eso. No. Entonces, o sea, ¿de qué manera ustedes como profesionales de esa área pudieron, vamos a decir, prepararse para recibir un choque de este tipo que no se conocía realmente el impacto, la magnitud del impacto? Sí. O sea, háblanos de eso un poquito, o sea, porque para nadie es un secreto que en lo que tiene que ver con la familia, usted bien lo ha explicado, en lo que produjo la pandemia, afectó en todos los sentidos. Totalmente. Afectó la convivencia, esposo, esposa, esposos, hijos. Entonces, ¿cómo realmente vino en ustedes los profesionales de esta área? ¿Fueron conociendo con la práctica o tenían ya las herramientas, vamos a decir, teóricas para enfrentar este tipo de situación no prevista? Sí, como usted bien dice, fue una emergencia sanitaria, claro, y una emergencia también se volvió educativa, mundial, que no habíamos vivido nunca antes. Entonces nosotros los profesionales estábamos preparados en un sentido teórico y emocional, porque estábamos listos con todo el bagaje de la experiencia clínica, la parte científica, para recibir esta avalancha de personas, de pacientes, con toda esta ansiedad crónica, ataques de pánico, claro, con todos los trastornos que se fueron dando simultáneamente. Lo que no sabíamos era la magnitud y la grandeza de lo que iba a ser, o sea, la magnitud realmente. Pero tuvimos que trabajar. Yo, por ejemplo, trabajé constantemente en pandemia, fue un momento, o sea, muy fuerte, porque definitivamente comenzaron a desencadenarse, por eso bien que usted dice, los retos y desafíos de la pandemia, justamente el tener que compartir demasiado tiempo hasta asfixiarnos juntos, claro, todos espacios compartidos, claro, poder dividir los espacios individuales y compartidos. Cuando pasamos realmente de ser una familia hotel, una familia donde yo decía en consulta que era un hotel la familia antes, todo el mundo llegaba a su habitación, se desconectaba con la tecnología, y nadie se veía, muy pocas familias mantenían los rituales familiares y mantenían... Pero entonces nos fuimos de un extremo a otro. Nos fuimos de un extremo al otro. Porque nos fuimos a no tener comunicación, a ver tanta comunicación que prácticamente quizás, y sin él quizás no nos soportábamos. Exactamente. En cierta forma. Pero los extremos son patológicos. Exactamente. En terapia familiar los extremos nos dan patologías, porque no podemos, tenemos que estar danzando en equilibrio en el medio. Claro. Y en el respeto de espacio de cada quien. En el respeto de espacio. No sé, ¿cuáles fueron los retos en ese momento? Buscar espacios solos, compartidos, las finanzas se derrumbaron en muchas familias, también las muertes de familiares, el miedo a enfermarnos, manejar las emociones, pero además la pareja.
Por primera vez muchas parejas tuvieron que verse y tuvieron que reencontrarse porque no estaban con una intimidad emocional, donde tuvieron que ver las sombras del otro bien, las luces, descubrir infidelidad, descubrir cómo la tecnología ocupaba un gran espacio en la vida de los dos y cómo se ocupaban y se distraían todo el tiempo fuera para no reencontrarse. Muchas parejas se dieron cuenta de que no tenían intimidad emocional y que realmente no podían estar juntos, y realmente la pandemia le mostró todo lo que tenían que trabajar o que no podían estar juntos y tenían que terminar esa relación que estaba sostenida por el vivir tan desconectado siempre. Y otras parejas que tenían recursos, otras familias, realmente sí pudieron ellos sacar sus recursos y trabajar con todo lo que trajo la pandemia y reinventarse inmediatamente, readaptarse, porque habían trabajado su relación antes. Entonces, sí, nosotros vimos todo tipo de trastornos, por ejemplo, de ansiedad, trastornos, ataques de pánico, vi muchos, sobre todo en adolescentes. Los más afectados, según mi experiencia clínica, fueron los adolescentes, los adultos mayores y las mujeres. Vimos muchas mujeres con cuadros depresivos ansiosos, adolescentes con ataques de pánico, con trastorno obsesivo compulsivo, hipocondría. En ese caso de las mujeres con ataques depresivos, como usted señala, depresivos ansiosos, ansiosos, eran mujeres viendo desde el punto de vista independiente, o eran parejas, mujeres dentro de un matrimonio. Estaban dentro del matrimonio, pero ellas presentaban la gran carga emocional, estaban muy reactivas, tenían mucho miedo, estaban muy ansiosas, y además muchas veces en esos hogares los esposos no colaboraban con la logística del hogar. Ahí quería ir exactamente. Esos son unos grandes retos que hubo. Porque quería en esa parte, porque por lo general la mujer siempre asume una carga mayor. Sí, mayor. ¿Es así realmente? Es así realmente. La mujer, en el caso de los pacientes que usted vio, le mostraban claramente que recibían esa carga mayor de esta situación de pandemia, esta situación que afectó. ¿Es así? Fue así. La mujer tiene múltiples roles que ocupa y tiene una carga mayor que el hombre, lamentablemente. Es cultural, es social, y hay pocos hombres que realmente están implicados totalmente en la logística del hogar. Muchos lo hicieron, muchos se reinventaron, pero la mujer manejó mucha carga y por eso tuvimos muchos cuadros de depresión, de ansiedad, tuvimos en los adolescentes ataques de pánico, pero en la mujer también tuvimos violencia intrafamiliar, porque ya vivían violencia en algunas, pero se intensificó con estos hombres violentos dentro del hogar, sin dinero o con crisis financiera o con un derrumbe de la parte financiera económica. Entonces eso lo ponía realmente con más niveles de ansiedad y ellas tenían que recibir esto también. Entonces hubo violencia intrafamiliar que se incrementó donde ya existía, y donde no existía se pudieron producir algunos cuadros de violencia o brotes, porque el estar tan fusionados tanto tiempo, sin espacios individuales, con temas económicos, porque tenemos que hablar de todos los temas, realmente de temas económicos, en muchas familias. Y esto genera estrés y ansiedad, y además del miedo a enfermarme, en el momento pico de la cuarentena, que había mucha gente muriendo. Entonces realmente había el cuidado de los niños, quien los acompaña en la parte educativa, la tecnología, el acompañamiento tecnológico y aprender la tecnología para algunos padres. O sea, el teletrabajo. Yo vi personas que trabajaban en ONG, diplomáticos, gente normal que eran, y todo el mundo tenía retos, todos estaban trabajando juntos dentro de la casa. Eso lógicamente les obligó por un lado a ustedes al desarrollo de herramientas que le permitiesen a ustedes orientar a esas familias, y dentro de esas herramientas, en estos casos, vamos a decir, en los casos muy difíciles que llegaron hasta incluso a provocar la separación, muchas separaciones, se produjeron herramientas que hicieron posibles ese reencuentro, definitivamente. Resolver esos conflictos. Sí, yo he visto de todo un poco en consulta. Hemos visto a las parejas que la pandemia vino a mostrarles los lados fuertes, los lados débiles, que tenían que trabajar. Inmediatamente se reinventaron, trabajaron esos aspectos y comenzaron a ir a terapia, continúan en terapia y están bien ya, o sea, fortalecidos, se fortalecieron como parejas y como familia, porque también se vieron muchas cosas de los hijos que los padres ni tenían idea. Entonces se vio también que los adolescentes cayeron en adicciones a la tecnología y hubo trastornos de la alimentación, anorexia y bulimia, pero también hubo trastornos, como dije, ataque de pánico y de ansiedad, y una adicción, una hipersexualización de los niños de 8 y 9 años y de los adolescentes también. Entonces,
esto también ahora, nos pasamos mucho tiempo trabajando con todos esos trastornos ahora en consulta y con las parejas. Unas se dieron cuenta que no tenían nada en común y que vimos a ver si podemos rescatar esto. Y realmente se dieron cuenta que no, que nunca lo habían tenido, que nunca habían trabajado su relación. Algunas tuvieron que separarse y están justamente en su proceso de ver. Algunas se reencontraron y sirvió para reencontrarse y trabajar todos esos aspectos. Y algunas realmente permanecieron unidas como siempre porque tenían la capacidad de resiliencia, porque eran familias con una cosmovisión positiva de la vida, porque antes que nada eran un equipo desde antes de la pandemia. Entonces la pandemia vino a probar esas familias, a ver quiénes tenían recursos, parejas, y quiénes habían trabajado y tenían una base sólida para enfrentar hasta los momentos de tensión por la misma pandemia, por la misma pandemia, todas las tensiones que hubo, eso probó el sistema familiar. Claro. Yo siempre dije, a mi esposo le decía que esa fue la mejor terapia familiar sistémica, la gran tragedia humana por la cantidad de muertes que hubo, pero también una terapia familiar natural, donde todas las familias fueron probadas y su lado fuerte, los temas que tenían que trabajar, la comunicación, el manejo de las emociones. Entonces, fue muy interesante porque se revisaron. Ahí, en la parte que tiene que ver en el caso de sistemas donde habían esposos e hijos, ¿qué rol jugó, o qué ustedes recibieron con más contundencia la parte de los problemas que se daban entre hombre, mujer y esposo, esposa y esposo, conyugal, o los subsistemas padre-hijos, o los hijos independientes, o fraternal? Sí. O sea, son cosas diferentes totalmente. Todas. O sea, se dieron muchos problemas entre hermanos, se dieron problemas entre padre e hijo, entre esposo y esposa. Pregunta, sí, como la teoría familiar sistémica divide la familia en tres subsistemas. Claro. En 4, el subsistema individual, cada persona con su proyecto de vida, el subsistema conyugal formado por los esposos, el parental, el ser padres, y el fraternal, los hijos. Entonces, cada subsistema tuvo crisis, claro que sí. En cada uno de los subsistemas se produjeron múltiples crisis. Por ejemplo, cada individuo solo que tuvo crisis, tuvo problemas en el trabajo, tuvo que hacer teletrabajo, tuvo que reinventarse, muchas personas tuvieron que reinventarse, todos. Hizo su crisis, cada persona individualmente, tuvimos que hacer crisis individuales como personas y vi muchos casos de cada persona con sus crisis individuales de depresión, de ansiedad, ¿verdad? Entonces luego también como pareja, vimos parejas en crisis, por lo que ya mencionamos ahorita, pero vimos de todo un poco. Yo pienso que vimos de todo un poco. También vi sobre todo muchos adolescentes, parejas, y muchas parejas en pandemia. Vi muchos adolescentes, mujeres, como te mencioné ahorita, como sobrecargadas y reactivas. Y con los hermanos, cuando eran grupos de hermanos que estaban acostumbrados a convivir de 4 o 3, ellos ya están acostumbrados a negociar y a llegar a acuerdos, pues es su danza habitual. Pero sí, yo vi un poco la alteración de lo que es el ambiente familiar por los espacios compartidos. Porque era realmente, teníamos que dividir los espacios para poder estudiar, trabajar, entonces, y el cuidado de los hijos más pequeños, y hubo de verdad mucha ansiedad crónica y muchos conflictos entre los hermanos. Yo pienso que vimos de todo un poco, de todos los subsistemas. ¿Entiende usted que la pandemia real y efectivamente abrió, vamos a decir de esta forma, la puerta para que la familia entienda la necesidad de cuando se requiere ayuda hay que buscar ayuda? Sí. O se mantenían renuentes se negaban, se resistían a dirimir sus problemas fruto de la pandemia hacia una profesional? Una tercera persona, sí. Yo pienso que sí, que la pandemia abrió por primera vez el tema de la salud mental como una prioridad necesaria en la familia. Y realmente le hizo ver a la población, al sistema, al Estado, inclusive a los mismos individuos del sistema familiar, la importancia de la salud mental, como la tiene igual un ginecólogo, un cardiólogo, un dentista, la importancia de buscar la ayuda en el momento necesario, la importancia de poder dedicarnos un tiempo, una vez al año de manera preventiva o cada 6 meses para hacer una profilaxis mental o de emociones. Qué bueno poder dedicarse ese tiempo y claro, en casos de familias con temas puntuales, porque hay crisis, diferentes tipos de crisis. Están las crisis estructurales,
que son las crisis que ya una familia tiene en su estructura, como una construcción, que tiene un vicio de construcción. Bueno, esas personas tienen temas de fondo que deben buscar ayuda. Que salieron a relucir con mucho mayor fuerza con la situación. Con la situación, eran temas latentes y están en la estructura de la familia y se repiten cada cierto tiempo. Y ahí tenemos ya temas como adicciones, alcoholismo, violencia, que están en la estructura de esa familia y se empeoraron con la pandemia. Esto ya tienen que buscar ayuda obligatoriamente, pero ya las demás familias puntuales que tienen crisis existenciales o crisis por ciclos de vida evolutivos, porque pasamos de recién casados o que hay crisis en la etapa de formación de pareja o cuando nacen los hijos hay crisis también, claro. O cuando los hijos con familia con hijos adolescentes también tenemos sus crisis. Pues esas parejas, esos ciclos de vida son crisis por ciclos de vida. Ya ahí en cada ciclo de vida, cuando llegamos a la jubilación, que perdemos el sentido de la vida y entendemos ahora qué va a ser de mi vida. Ahí también hay crisis. Nos sentimos menos importantes, menos útiles. Son crisis normativas que todos y universales, todos vamos a vivir y que todos vamos a pasar. En esos momentos puntuales, las familias deberían buscar ayuda. Pienso que las personas se dieron cuenta de que realmente la pandemia nos mostró la importancia de la salud mental y de estar acompañados en el momento que sea necesario, puntual, por un terapeuta, por un profesional de la salud que te pueda guiar, que te pueda dar alguna visión alternativa desde su área de trabajo para que puedas encontrar en esos momentos de crisis normativos o ciclos de vida o de crisis estructurales o de crisis inesperada como fue la pandemia. Claro. Fue una crisis inesperada que se produce en algunos momentos que uno no está esperando, como violaciones. Inesperada y de dimensiones nunca antes imaginadas. Así mismo. Porque uno quizá diga que recibimos algo inesperado, pero controlado. Pero esto todavía no tenemos control, porque todavía seguimos en pandemia, de una forma u otra. Quizá un poquito menos impactante, porque ya podemos salir un poquito, socializar, que no lo hacíamos antes. Usted mencionó ahorita la parte dentro de las causas de la pandemia que provocaron situaciones problemáticas en la pareja, en la familia, la parte económica. Sí. ¿De qué manera, en este caso, vamos a decir, donde el hombre y la mujer ambos trabajan, porque estamos viviendo una sociedad, son proveedores ambos, donde ambos en cierta forma se vieron afectados en su producción, en su calidad de vida, y ahí venía quizás un elemento adicional. Sí, dentro de los elementos que vimos fue la parte financiera. Ahí se vieron las familias que tenían ahorros, que tenían la cultura del ahorro, las familias que realmente tenían recursos y pudieron, otras se reinventaron, quebraron negocios, fueron despedidos de trabajo muchas personas. Entonces, ahí se vio la fortaleza del sistema, porque aunque produce una crisis y sube la ansiedad crónica en el sistema entre los esposos, pero las parejas que estaban unidas, que tenían intimidad emocional, que aunque en el momento producía una ansiedad crónica a ambos miembros del sistema y uno de los dos reaccionaba, o los dos reaccionaban de acuerdo a sus rasgos de personalidad, uno más ansioso, más reactivo que el otro, si trabajaban como un equipo y si realmente el otro seguía siendo proveedor, eso no se constituyó en una crisis para separarse, todo lo contrario, sino que decidieron reinventarse, dijeron, ok, tú vas a cuidar a los niños, entonces vas a acompañar en lo que es la virtualidad, en lo que yo sigo entonces siendo la proveedora o el proveedor, entonces mientras tanto tú vas a producir de la casa esto. O sea, esa pareja se reinventó, porque está la diferencia entre la familia que tiene recursos y la pareja que no cuenta con recursos. Entonces, ahí se vio quién contaba con recursos como familia, como pareja, y quien no contaba con recursos. Entonces, esas familias aún así no se hundieron, las familias que tienen temas económicos. En cambio, hubo otras que sí, y no pudieron reinventarse y no tenían recursos, porque definitivamente no trabajaron esa parte. Realmente yo pienso que sí, que muchas familias se reinventaron, muchas, y la parte económica no fue determinante para una separación. Sí fue determinante en familias que se dieron cuenta, en parejas que no se conocían. Que realmente tenían un esposo o una esposa que no había intimidad emocional. Eso es interesante y vamos a quizás tomar nuestra primera pausa para continuar en ese punto, en apenas un par de minutos, cuando me señala que la parte económica esencialmente no era lo principal o el principal detonante de la separación. O sea, era mucho más
tenía mucho más valor, mucho más ponderación en la fortaleza del sistema familiar que la parte económica. Totalmente. Eso lo vamos a seguir hablando en apenas un par de minutos de nuestra primera pausa.